Bueno, señores, Norberto Angeletti con nosotros, junto con Alberto Oliva, publicó este libro que tengo en la mano, Revistas que provocan al poder. Y es muy interesante porque toma la historia de cuatro revistas en este caso, empezando por el Time, ¿no?, de Estados Unidos, emblemáticas. Revistas, ¿cómo las podemos A ver, decir? No son de actualidad, nosotros las tomamos, son las revistas de información. de información. La que inicia el segmento es Time en 1923. Ahí Y empieza este género, empieza digamos. este género con dos chicos de 23 y 24 años que quisieron hacer algo distinto en Estados Unidos, donde eran muy fuertes los diarios locales, pero no había medios nacionales. Entonces ellos lo que resuelven hacer es, vamos a hacer una revista todas las semanas, y fíjate, le ponen Time, porque ya en ese momento, en 1923, la gente tenía poco tiempo para leer. Entonces ¿Te imaginas? hacen una revista que ellos decían que se tenía que leer en 2 horas máximo, con informaciones muy cortas, pero empiezan con una gran provocación, que son los textos. Empiezan a ver, en 1923 nadie describía a las personas y ellos empiezan por describir a las personas porque tanto Luz como Haden, que fueron los dos chicos, los fundadores, sostenían que la historia la hacen las personas y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer conocer a esas personas que hacen la historia, Pero para bien empieza, o para mal, ¿no? Empieza una tradición muy fuerte, porque yo estoy recordando las entrevistas de Playboy que son posteriores, que agarran un personaje y por ahí para una entrevista están meses, lo siguen, claro. van bien. Bueno, hoy Hay grandes, ¿no? Hoy también lo hace Vanity Fair. Bueno, después ¿no? siguieron muchas otras revistas, claro. Sí. Pero, digamos, estos dos chicos son los que inician este segmento, tienen mucho audiencia entre los universitarios y, bueno, crean un fenómeno. ¿Qué año fue esto? 1923. ¿Y Newsweek cuándo empieza? Es posterior, obviamente. Newsweek es posterior, cerca de los 40 es que sale. Pero Time lo que hace es que no solo impone un éxito con la revista, sino que crea una empresa editorial que nace con esta revista y después se le van agregando otras como Life, Fortune. Life era de ellos también. Sí, en 1936. Life está por cumplir ahora, debería cumplir 80 años de su nacimiento y es la revista que de alguna forma empieza a contar las noticias en fotos. Totalmente. ¿No? Es la revista que inventa el ensayo fotográfico, que da lugar, para nosotros es la mamá de las revistas, ¿no? Para todos los que trabajamos en revistas. Seguro. ¿Y cuándo dejó de salir Life? Bueno, Life es como que es una revista que dejó de salir en los años 70, se convirtió en mensual, después de mensual dejó de salir, volvió a salir, es decir, Life es la revista, como el nombre lo indica, nunca muere. Nunca muere. Yo me acuerdo del peso que tenía en los 50, ¿no? Claro, Era fuertísimo. Sí, y las tapas de Time son un capítulo aparte, bueno, es algo extraordinario. Es una escuela y a ver, lo llamativo es que ellos ponen y pusieron siempre tanto cuidado en las tapas, a pesar de que el 85-90% lo tienen vendido por suscripción. Sí. Así todo, como si fuesen a pelear al kiosco, siempre trabajaron con grandes artistas. Pero contrataron a Andy Warhol. Acá en el libro está el dibujo de Michael Jackson de Andy Warhol. Claro. Cuando muere Bob Kennedy, la tapa la hace Lichtenstein. La hace Lichtenstein. Pero son unos dibujos maravillosos, sí. qué sé yo. A ver, el Lichtenstein hace esta tapa de Bob Kennedy, que lo hace como un personaje de historieta, que es la nueva política, el superhombre que viene y 3 semanas después, cuando lo matan,
hace la siguiente portada, que es una pistola humeante, porque el artículo era sobre los asesinatos con armas de fuego en los Estados Unidos, ¿no? Ellos elegían el personaje del año, por ejemplo, etcétera, y tenía un peso enorme, pero no necesariamente significaba un apoyo a ese personaje o a sus ideas. Lo tuvieron que aclarar varias veces. Y me imagino que pusieron a Hitler. La primera vez es con Hitler, que, a ver, siempre el personaje del año y el 98% te diría de las tapas hasta los años 80 eran personajes. Cuando lo nombran a Hitler creo que fue en 1936, ellos lo nombran porque había anexado a los Suretes y estaba haciendo toda una gran movida industrial, armamentista, pero no se animan a poner la cara de Hitler porque consideraron en ese momento que iba a ser como muy a favor de Hitler. Entonces había un austríaco que, perseguido por los nazis, que justamente estaba haciendo una exposición en Nueva York, y había una litografía en donde estaba un personaje chiquito, que uno se daba cuenta que era Hitler, tocando un órgano, y había como cadáveres colgando en esa litografía. Ellos se llamaba el himno al odio, y deciden entonces poner esto. Se arma un revuelo tan grande que es la primera vez que salen a aclarar que el personaje del año no es un premio a una buena acción, es al personaje que fue noticia en el año. Claro. Después lo mismo le pasa cuando pusieron a Khomeini como personaje del año, que fue cuando estaban los rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán. Varias veces tuvieron que salir a explicarlo. A ver, ahora que se cumplió uno de los aniversarios de la Torre Gemelas, ellos ese año, si uno seguía por cómo fue la tradición de Time, el personaje del año era Bin Laden, ¿no? Bueno, no lo pusieron a el alcalde a Giuliani, porque querían dar una noticia como positiva en el personaje del año, y si lo hubiesen puesto a Bin Laden, ellos consideraban que era a alguien que había provocado muertes y dentro de Estados Unidos. Bueno, y ahí, a partir de ahí fue que empezaron un poco a decidir que el personaje del año tenía que ser siempre alguien que no atente contra los Estados Unidos, que no atente contra los derechos humanos, ¿no? A partir de esa historia. Y se estaban metiendo en un terreno demasiado Pero bueno, peligroso. tenía que ver un poco siempre este tema del personaje del año, que nace en 1927, con también provocar algo en el lector, ¿no? Es decir, en los años 30 se convierte en un tema esperado por toda la gente, ver cuál era el personaje del año que elegía Time, ¿no? Y ahora mismo también, ¿no? Se espera cuál va a ser el personaje del año. El Papa Francisco salió personaje del año, el primer argentino. Es el primer argentino. Pero también es muy interesante de ver las tapas de Time, cuando la Argentina apareció en la tapa de Time, ¿no? El peronismo, por ejemplo, Perón apareció muchas veces. Apareció muchas veces. A ver, acá había un tema, siempre fueron muy críticos hacia la Argentina, sobre todo al peronismo. ¿Qué ocurría? Henry Luce, fue uno de los que más pretendía que Estados Unidos participe en la guerra, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Y criticaba mucho la posición de Argentina de neutralidad. Entonces, fue muy crítico del peronismo, tomó el viaje por Europa de Evita también con muchas críticas. En algún momento se suspendió durante el peronismo la circulación de Time acá en la Argentina, después de un artículo en donde
se habían metido mucho con la intimidad y contando cómo se habían conocido. Perón y Evita. Ay, se prohibió acá la revista. Y después de esa nota se prohibió la circulación durante 6 meses. Bueno, ellos pusieron a Aramburu en la tapa después del golpe del 55. Sí, pusieron a Aramburu en la tapa. Yo creo que uno de a los presidentes que mejor trataron fue a Frondizi. También fue tapa, ¿no? Lo vi acá, fue tapa. Sí. Y al otro que trataron bien fue a Alfonsín, sin que haya sido tapa, pero el tema del retorno de la democracia para ellos significaba algo muy importante. Muy importante. ¿No? Ahora, la revista Time tenía una posición política a favor de los republicanos, de los demócratas. Totalmente, ¿De quién? A favor de los republicanos. De los republicanos. Siempre fue... Y lo decía abiertamente. Y lo decía abiertamente. Hay un caso muy curioso con Kennedy, cuando John Fitzgerald Kennedy va a la primaria, ¿no? A la elección primaria, Luz era muy amigo del padre de Kennedy. Tal es así que estaba en Nueva York, el padre de Kennedy, Luz lo invita a su casa a ver la definición si iba a ser su hijo presidente o no. Lo celebran, que esto y el otro, y cuando viene el momento de a quién iba a apoyar Time en esa elección, dice que no puede ir contra sus principios por más de las amistades que tiene. Es republicano. Exactamente. Si nosotros pensamos, ellos también, y acá está mostrado en el libro, consiguen fotos que nadie tenía hasta ese momento de la historia de Clinton con Mónica Lewinsky. Exactamente. Ellos influyen muchísimo ahí. Bueno, ellos influyen mucho. A ver, nosotros cuando hablamos con el fotógrafo que había hecho la nota, el fotógrafo dice, a ver, quizá hoy, en la época de las máquinas digitales, no se hubiese podido encontrar esa foto. Es decir, yo hice ese acto, me acordaba que de esa cara yo la tenía muy patente en la cabeza, y durante 6 meses estuvo buscando en sus archivos de diapositivas, hasta contrató gente para hacerlo, hasta que la ubicó. Y no la sacaron inmediatamente, sino que la sacaron, esperaron hasta que haya una noticia para volver a sacar esa para tapa, jugar ¿no? políticamente también, supongo. Para jugar políticamente también. Pero primero habían comprado otra, ¿no? Habían comprado la primera que la pagaron fortuna. Claro, que la habían traído, fue todo un trabajo de comprobaciones y entrevistas a compañeras de estudio y todo para ver si era ella. Sí, efectivamente era Mónica. Y era ella, y bueno, además en ese momento Time no había dado esta noticia, la había esperado porque necesitaba chequear algunas cosas, y Newsweek se la había dado la semana anterior. Entonces, en el tema de buscar cuál era la fotografía, ellos quisieron ir muy sobre seguro, hicieron un operativo impresionante. Para poder... ¿Y cuál fue el rol que jugó la revista Time en Watergate? Porque bueno, la denuncia fuerte fue el Washington Post. Fue del Washington Post. Time, lo que sí influyó mucho es que después todas las investigaciones que fue haciendo, e incluso fue encontrando a mucha gente que tuvo exclusivas con gente que iba dando determinado tipo de datos, pero a su vez es la primera vez que Time hace un editorial pidiendo la renuncia. Piden la renuncia de Nixon, ¿no? Se considera que que Time haga eso era prácticamente la sentencia ante la opinión pública de alguien que lo había apoyado. Porque ¿no? a mí me parece que ese es el punto. Estas revistas, bueno, el caso de Time sí vendió muchos ejemplares, sigue vendiendo, pero el peso más grande es el peso de influencia política que tienen, que se nota. Mira, a ver, cuando nosotros nos planteamos hacer este libro y el tema de la provocación al poder, para poder provocar al poder, primero vos tenés que tener credibilidad. Segundo, tenés que haber dado muestras de esa credibilidad. Por eso, cuando hacemos la selección, a Time la tomamos porque es la que inicia el segmento. Y le dedican medio libro, es la que más espacio toma. Le dedicamos mucho libro, porque además queríamos hacer una cosa que hasta ahora nunca se había hecho, es como Time había tratado a la Argentina.
Ujú. ¿no? Es interesantísimo. Y Todas las bueno, tapas que nos dieron, porque también es ver cómo Estados Unidos, qué claro. importancia le da a la Argentina en determinados momentos, Sí, 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 ¿no? sí. En la época de la Segunda Guerra Mundial se le da mucha importancia porque para el lado que iba Argentina iba a ser un aliado importante por todo el tema de los alimentos, Los ¿no? granos, claro, los alimentos. Ahora digo, la revista Bella, brasilera, también juega un rol político muy importante, primero con la caída de Color de Melo y Sí, después ellos, con la caída de Dilma, ahora. a ver, en 1968 ellos salen con un Mm. gobierno militar. Cosa curiosa, la primera etapa que hace Bella es cómo las disputas que había detrás de la cortina de hierro y hace a una hoz y un martillo como espadeando. Cuando ponen los afiches en las ciudades, el gobierno militar le hace sacar los afiches porque lo consideraba como propaganda comunista, ¿no? Bueno, ese A es ver, el primer enfrentamiento que tiene con la censura y después llega un momento que le instalan un censor en la redacción. Nosotros ahí lo mostramos. A ver, había como una especie de código que se había creado en una revista que tenía tanta credibilidad e influencia entre sus lectores, que si el censor les decía esta nota no va, ellos no la reemplazaban, ponían imágenes de angelitos o de diablitos o el arbolito de abril y eso era un mensaje hacia el lector que había sido censurada, ¿no? o sea, avisaban de la censura. Avisaban de que Acá les también habían... hubo censura, pero no se avisaba Bueno, nada, vamos me a acuerdo del decirlo. caso del Cámara, que, no, que el obispo Sí, de orientación de izquierda, que ellos le levantaron una nota, pero pusieron diablitos y angelitos, ¿no? claro, y con eso ya estaba, ya estaba. ¿Cuánto bajó, digo, no hablamos de los diarios, hablamos de las revistas, cuánto Sí. bajó la circulación de las revistas por el crecimiento de Internet? Hoy Bueno, siguen vendiéndose sí, revistas. a ver, hay un tema. Internet afecta más a los diarios que a las revistas. Bueno, Por el tema del now to now, la noticia, la información, la claro. información, es decir, El cuando diario llega tarde. Claro, el diario llega tarde. La revista, algunas revistas que enfocan su temática más al análisis, a lo que vendrá, a interpretar las noticias como son estas revistas, son cada vez más necesarias. Seguro, no, eso Porque seguro. hoy tenés, te tiran un balde de información, pero nada, No hay análisis. nadie te digiere nada. Claro. Es decir, es más, yo te digo, con los canales de noticias las 24 horas, yo he hecho alguna prueba en mi casa para esta teoría, donde, a ver, te sentás a ver la primera noticia y cuando llegás al final yo te pregunto cuáles fueron las 5 primeras noticias te que acordás viste y no más. te acordás más, ¿no? Seguro que no. Lo que tienen las revistas, y en este caso las revistas de información, es que si bien cayeron, te van dando toda una contextualización de las noticias que se hacen imprescindibles. Por más que hay diarios que también lo hacen, pero bueno, la revista está siempre en mejor papel, con mejores ilustraciones y todo lo demás. Eso en el caso de las revistas de información. En el caso de las revistas femeninas, son las revistas que mejor se posicionaron en la era digital. ¿Son las que más venden hoy las femeninas? Se mantuvieron, pero por una sencilla razón que los anunciantes lo saben. Es la mujer. La mujer... Es muy difícil que te vaya a comprar una cartera, un par de zapatos, un vestido, algo importante viéndolo en una pantalla, digo, podés hacer algo práctico, estas zapatillas para los nenes Sí. o lo que sea. Pero cuando tiene que decidir sobre algo importante que le va a servir a ella, va a la revista. Ah, mira. ¿Por qué? Porque la mujer lo mira, lo vuelve a mirar, lo comenta, qué te parece, que esto, que el otro. Reflexiona y recién después compra. Pero tiene que ir a una revista de muy buen papel, gran fotografía, gran ilustración, ¿no? Y entonces, algo bien vendido, ese bien tipo preparado. de revistas como Vogue, Elle, Sí. Harper's Bazaar, digo, siguen manteniendo en el mundo
su caudal de lectores y lo fundamental que mantienen los anunciantes. Sí, claro, bueno, ¿no? eso es lo que viene enseguida Claro. atrás. Es muy interesante, o sea que tenemos revistas para rato. Bueno, a ver, Opina Norberto. yo creo que sí, Bueno. yo creo que sí. A ver, estamos también peleando contra generaciones que están más acostumbrados a poner el dedo en la pantalla que a lo mejor abrir un libro o una revista, pero bueno, lo único que no cambió acá es que todos seguimos teniendo 24 horas, el día tiene 24 horas y el tiempo es el tiempo de que disponemos. Ahora a lo mejor va a estar un poco más repartido entre internet, redes sociales, y también va a estar el tiempo para las revistas, para los diarios. Es lo único que no cambió. Está bien, y las revistas se tienen que ir adaptando a todos estos cambios. Todos obviamente se tienen que ir adaptando. Hay un ¿no? caso argentino en el libro que es la revista Noticias, y ahí se recuerda como el hito máximo y el punto máximo de ventas, pienso, de la revista Noticias, que es la foto famosa de Chabrán y el asesinato de Cabezas, ¿no? No, bueno, también... a ver, Bueno, también está el tapado de María Julia. El tapado y de María Julia. Otros de toda la década menemista, la Ferrari. La década menemista fue muy fuerte, creo que revirtió el futuro de Noticias, ¿no? Porque se convirtió en una revista que publicaba cosas que otros no publicaban, que era la realidad, ¿no? Pero sin embargo, y eso lo aclaran muy bien ustedes en el libro, recién cuando pasa lo de Cabezas, la revista pega un salto cualitativo enorme. Sí, pega un salto. Digamos y que el bueno, menemismo espantaba, pero... pasa a ser una revista muy creíble, lamentablemente a través de un hecho también lamentable, pero bueno, hoy es una que quedó en revista nuestra historia. muy considerada. En este momento hay acá en el canal, está abierta al público, todos pueden venir, una muestra de fotografías de José Luis Cabezas, ¿no? Por los 20 años, sí. Qué bueno. ¿No la viste? Ahora que te vayas de acá puedes darte una vuelta. Sí. Muchas gracias por haber venido, Norberto. No, fue muy favor. interesante. Gracias Acuérdese, revistas que provocan al poder, de Norberto Angeletti y Alberto Oliva. Ya volvemos, no se vayan.